Seguimos con más información y cómo ha quedado la relación entre Argentina y China tras la visita del presidente del vecino país, Alberto Fernández. Es una de las preguntas que le vamos a hacer a continuación al politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rosario, un gusto saludarlos. El gusto, como siempre, es nuestro, Claudio. ¿Y esta visita ha dejado un saldo positivo? Yo creo que sí, que es fundamentalmente la posibilidad de una inversión china del orden de los 23.000 millones de dólares, pero sobre todo algo más concreto que también va a implicar desembolsos de esos niveles, que es la incorporación de la Argentina a la ruta de la seda. Yo creo, Rosario, que indudablemente no puede ser una mala noticia para un país incorporarse a la ruta de la seda si uno se guía por las estadísticas, ¿no? Prácticamente el 70% de los países del mundo quieren ingresar a la ruta de la seda. Este emprendimiento que está llevando adelante China para abastecer al mundo y abastecerse desde el mundo, creando básicamente dos inmensas rutas de interconexión con la máxima cantidad de países posibles, una terrestre que va por las repúblicas centroasiáticas, uniendo Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Turkmenistán, así hasta desembocar en Europa, en el Oriente Medio, en el norte de África y por otro lado una vía marítima que conecta a China con países del Océano Índico y que conecta a China con Latinoamérica, tantos países del mundo, de todos los signos políticos, de todas las posiciones económicas, están queriendo ser parte de eso y muchos ya lo son, incluidas decenas de países europeos. No puede ser una mala noticia o una mala idea formar parte de la ruta de la seda, y creo que eso fue lo más favorable que dejó el paso de Alberto Fernández por China, Rosario. Hola Claudio, ¿cómo estás? Te voy a hacer ¿Qué tal, un Miguel? brevísimo comentario Sí. que me hizo un viejo docente universitario que trabajó en relaciones internacionales, que dice que a Alberto Fernández le gusta mimosear en estos viajes y como que habla de más. Entonces lo que te tengo que preguntar es si es que se le ha reprochado algo, porque ya le pasó en la visita a Moscú y ahora se le ha reprochado algo de las cosas que pasaron o dijo. Y sí, porque volvió a derrapar, Miguel, ¿no? Y por esa razón que te decía quien hablaba con vos, ¿no? Entra como en un trance de cholulismo ideológico, y se habla encima, como diría el escritor Jorge Asís, ¿no? Y como le pasó en el Kremlin, tal vez obnubilado por los bronces de ese palacio encandilante, y también por el poder que irradia el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, se habló encima. Bueno, acá le pasó lo mismo y yo creo que fue grave, ¿no? Porque ya tenía el saldo positivo, ya en esta tercera edición de la Ruta de la Seda, cuya primera edición empezó en el siglo I o II antes de Cristo con la dinastía Han. La segunda edición fue en el siglo VII de la era cristiana, y esta es la tercera edición, la Ruta de la Seda, modelo siglo XXI. Eso ya lo tenía y estaba hablando en el Salón del Pueblo y empezó a hacer elogios desmesurados al régimen de Mao Zedong y al Partido Comunista Chino. Bueno, ahí fue donde el presidente empezó a derrapar. Para colmo, estaba haciendo ese elogio desmesurado al Partido Comunista Chino, nada menos que en el Gran Salón del Pueblo. El Gran Salón del Pueblo ocupa gran parte de la vereda oeste de la plaza de Tiananmen. 30 años después de la construcción del Gran Salón del Pueblo, ahí, frente a esas columnas imponentes, ocurrió la masacre perpetrada por el ejército chino con tanques. El primer ministro Li Peng mandó soldados armados hasta los dientes con tanques de guerra para aplastar
la protesta de estudiantes. Se cuentan de a miles y nunca, porque el Partido Comunista se encargó de taparlo, nunca se supo la cifra exacta de muertos y de desaparecidos, ¿no? Allí, frente a la plaza de Tiananmen, Alberto Fernández hacía ese elogio desmesurado, ese elogio insensato y oscuro, porque además haber elogiado como lo hizo y haber dicho que se identifica, que comparte la filosofía del Partido Comunista Chino, verdaderamente es una apología oscura, porque el régimen de Mao Zedong lanzó cacerías de brujas monstruosas, como de hecho fue la revolución cultural. Cometió estropicios por las ingenierías sociales que creaba, como fue el llamado Gran Salto hacia adelante, o Gran Salto adelante, ese proceso de industrialización que generó desastres económicos que provocaron hambrunas con millones de muertos, ¿no? Un régimen que creó campos de concentración a los que llama campos de reeducación, un régimen que impone a la etnia mayoritaria, la raza Han, por sobre los pueblos originarios. Hay otras 54 etnias en China, los manchúes, los tibetanos, los uigures, todos esos pueblos originarios fueron avasallados en sus propias culturas. Eso elogió desmesuradamente el presidente argentino a propósito de nada, porque podría haber elogiado muchas cosas puntualmente sobre la realidad china, pero hacer eso que se parece a una apología ideológica, además traída de los pelos, creo que fue un derrape que no viene al caso y que es particularmente grave, porque estaba hablando frente a la Plaza de la Paz Celestial, que se dice Tiananmen en chino, y que fue el lugar donde se cometió la última gran masacre que dejó miles de muertos y miles de desaparecidos en Pekín. Y que ya se está haciendo costumbre por parte del presidente. Muchas gracias por hoy, Claudio. Gracias a ustedes, Rosario y Miguel, les dejo un abrazo. Lo mismo para ti.